Hola canal, mi nombre es Sergio, y esta es mi historia. He sido camionero desde los 23 años. Mi padre también lo fue, y siempre me dijo que la carretera es como una persona, si la escuchas, te avisa. Pero aquella madrugada, la carretera me avisó de una forma que nunca olvidaré. Era finales de julio. Había salido de Querétaro rumbo a la Ciudad de México con una carga ligera, cajas de autopartes para una ensambladora. El turno era de medianoche porque así evito tráfico y llego más rápido. La noche estaba húmeda, lloviznaba lo suficiente para empañar los vidrios, pero sin viento. La carretera se veía vacía, con los faros reflejándose sobre el pavimento como si flotaran. A la altura del kilómetro 213, el tablero marcaba que ya iba a ser la 1 de la madrugada. Tenía la radio apagada, el café frío y los ojos cansados, pero todavía con cabeza clara. Fue entonces cuando, a lo lejos, vi algo que me obligó a bajar la velocidad, un auto detenido en el acotamiento con las luces intermitentes encendidas. No había nadie fuera. Me acerqué despacio, más por precaución que por curiosidad. Al pasar junto a él, noté que dentro del coche había una mujer recargada en el volante. No se movía. Las luces del tablero del vehículo seguían encendidas. Frené unos metros más adelante y me orillé. Apagué las intermitentes y tomé mi linterna. Cuando caminas solo por la carretera a esa hora, el silencio no es normal, pesa. Lo único que se escucha es el zumbido del motor apagándose y la respiración amplificada por el casco del aire. Me acerqué al coche por el lado del conductor. La lluvia caía tan fina que parecía polvo. Toqué el vidrio una vez. Nada. Lo intenté otra vez. Tampoco. Con la luz apuntando hacia adentro vi su rostro, una mujer de unos 35 años, piel pálida, cabello pegado al rostro. Estaba inmóvil, con las manos sobre el volante. Fue entonces cuando noté una mancha oscura extendiéndose desde el tablero hacia el asiento. El corazón se me aceleró. Señora, ¿está bien? Le grité. No se movió. Quise abrir la puerta, pero estaba cerrada. Di la vuelta por el lado del copiloto. La puerta estaba entreabierta. La abrí con cuidado, esperando que reaccionara. Pero el asiento estaba vacío. La lluvia golpeaba el techo del auto con ese ritmo parejo que te hace sentir que el tiempo se detuvo. Me incliné para mirar mejor. El asiento del conductor también estaba vacío. No había nadie. Sentí una punzada en el pecho. Di un paso atrás. Me giré a ver la carretera y noté algo raro. No pasaba ningún carro, ni luces a lo lejos, ni nada. Era como si todo el tramo estuviera congelado. De pronto, la puerta del conductor se cerró de golpe. Di un salto y casi se me cae la linterna. Miré al interior, vacío. Pero entonces escuché un golpe sordo en la parte trasera de mi tráiler, como si alguien hubiera subido de un salto a la caja. Otro golpe, y otro, más fuerte. Corrí hasta la cabina con la respiración entrecortada. Subí, cerré de un portazo y encendí el motor. Las luces delanteras iluminaron la lluvia fina cayendo en diagonal. Pisé el acelerador. Avancé un par de kilómetros, tratando de tranquilizarme. El parabrisas se empezó a empañar desde dentro. Limpié con la mano, y fue ahí cuando sentí una corriente de aire frío por el cuello. Pensé que era una fuga de ventilación, pero el aire estaba helado, casi gélido. El espejo retrovisor me traicionó, por un instante vi algo sentado en el asiento del copiloto. Giré de golpe la cabeza y la vi. Era la mujer del coche. Tenía la cabeza baja, el cabello mojado pegado a la piel y una blusa blanca manchada de barro. No hablaba. Pegué el grito más fuerte de mi vida y frené. Cuando el camión se detuvo, la mujer levantó lentamente la cabeza. Tenía los ojos completamente negros, sin iris. ¿Por qué no te detuviste antes?, dijo con una voz ronca, como si hablara desde el fondo del agua. Me lancé contra la puerta, abrí, y salí corriendo al acotamiento. Llovía con más fuerza ahora. No se escuchaban grillos ni viento, solo el rugido de mi propio motor. Detrás de mí, la cabina seguía encendida, con las luces interiores parpadeando. De pronto, el motor se apagó solo. Me quedé quieto, empapado, sin saber si subir o no.
En eso, una luz blanca apareció más adelante en la carretera, era otro camión. Venía acercándose lentamente. Le hice señales con la linterna hasta que se detuvo. El chofer bajó la ventanilla. ¿Todo bien, compa? Le conté lo que acababa de pasar, tartamudeando. El hombre me miró en silencio, y cuando mencioné el kilómetro, su expresión cambió. ¿El 213? Preguntó. Asentí. Esa mujer se aparece desde hace años. Murió ahí mismo, esperando ayuda. Su coche se quedó sin gasolina y nadie se detuvo. Un tráiler la arrolló. Desde entonces, los que sí paramos, la vemos. Me quedé callado. Miré hacia mi camión. Todo parecía normal otra vez. Las luces apagadas. El interior oscuro. ¿Y tú la viste? Me preguntó el otro chofer. No pude responder. Me temblaban las manos. Él me dio un cigarro, lo encendió y dijo: dicen que si te habla, no es para asustarte. Es para que alguien, por fin, la escuche. El hombre siguió su camino. Yo esperé unos minutos antes de volver a subir. La cabina olía a humedad. En el parabrisas había una palabra escrita con el vaho: gracias. No me quedé a comprobar nada más. Arranqué y manejé hasta la gasolinera más cercana, con el cuerpo entero temblando. Esa noche no dormí. A las 3 de la mañana, mientras el motor enfriaba, el CB del camión se encendió solo. Una voz femenina, apenas audible entre la estática, dijo: gracias por detenerte. La apagué, pero la frase seguía resonando en mi cabeza. Pasaron los meses y yo seguí manejando esa ruta. Cada vez que pasaba por el kilómetro 213, bajaba la velocidad y miraba hacia el acotamiento. Siempre está vacío. Pero hace unos meses, volviendo de León, me pasó algo que me confirmó que lo de aquella noche fue real. Eran las 11:30, noche despejada, luna llena. En el mismo tramo, vi un ramo de flores frescas al borde de la carretera, sujetado con cinta amarilla a un poste. Me orillé para mirar. En el suelo había una cruz blanca con una placa metálica oxidada. Apenas se leía: María del Carmen, 1998. Saqué el celular para tomar una foto, pero al hacerlo noté en el reflejo de la pantalla algo detrás de mí. Giré. A unos 10 metros, justo frente al camión, había una silueta femenina, de pie, mirándome. La misma blusa blanca, el cabello húmedo, el rostro pálido. No se movía. No tenía expresión. Guardé el teléfono, subí al camión y cerré la puerta con fuerza. Las manos me sudaban tanto que apenas podía meter la llave. El motor encendió al primer intento. No miré atrás. Cuando llegué a la base, revisé la cabina. En el asiento del copiloto había una rosa marchita y una gota de agua que caía lenta desde el tapizado. No había humedad en ninguna otra parte. Desde entonces, no paso por ahí sin llevar algo que dejarle, una flor, una moneda, cualquier cosa. No por miedo, sino porque entendí que hay almas que no descansan porque nadie se detuvo. Y a veces, lo único que piden es eso, que alguien frene un momento. La carretera, a su manera, te lo devuelve. Desde esa noche, nunca más tuve un accidente, ni una falla, ni un susto grave en el camino. Muchos dirán que son coincidencias, pero yo lo sé, cada vez que las luces del tablero parpadean en ese tramo, ella va conmigo, cuidando que no me pase lo que a ella. Así que cuando alguien me pregunta por la carretera México-Querétaro y el kilómetro 213, solo respondo: ahí hay una mujer que te pide ayuda, y si tienes suerte, te deja ir. Hola canal, mi nombre es Esteban, y esta es mi historia. He manejado tráiler casi media vida. Empecé joven, cuando apenas sabía distinguir entre cansancio y sueño. Hoy tengo 42, y todavía me cuesta. Hay cosas que uno puede controlar, el motor, el clima, la carga, pero hay otras que la carretera decide por ti. Lo que voy a contarles pasó hace 5 años, en la carretera 57, entre Matehuala y Saltillo, una de las rutas más solitarias del norte. Si alguien me hubiera contado esto antes, habría pensado que era exageración de trailero cansado.
Pero esa noche entendí que la carretera también se cobra sus deudas. Salí de Matehuala pasadas las 11 de la noche, cargado con acero. No tenía prisa, pero me gusta conducir de madrugada, hay menos tráfico, el aire es frío y el silencio te mantiene alerta. La luna se escondía entre nubes bajas. En el tablero, el reloj marcaba las 12:15 cuando el CB soltó un crujido de interferencia. No había tocado la perilla, pero sonó la voz de un hombre, áspera, como de alguien fumador. ¿Quién anda por la 57, norte arriba? Le respondí por costumbre. Unidad 89, cargado a Saltillo. Hubo un silencio largo, seguido de un murmullo casi imperceptible. Evita el kilómetro 162. Pregunté quién hablaba, pero nadie respondió. A esa hora, los traileros solemos bromear por radio o avisar de retenes. Pero esa voz no tenía tono de charla. Era un aviso. Lo dejé pasar. Apreté el volante y seguí rodando. Media hora después, pasé por el kilómetro 160 y recordé el aviso. 2 kilómetros no son nada en carretera. Empecé a notar que la temperatura bajaba dentro de la cabina a pesar del aire apagado. Miré por la ventanilla y vi que la neblina se deslizaba sobre el pavimento como una sábana. Me dije que era normal, pero el estómago ya me apretaba. A lo lejos, vi luces rojas parpadeando. Pensé en un accidente o en mantenimiento. Reduje a 80. Al acercarme, distinguí una patrulla estatal cruzada a media carretera y una camioneta blanca destrozada al costado. La escena estaba mal iluminada, una sola antorcha de bengala humeante, y nada más. Me orillé. Dentro de la patrulla había 2 siluetas inmóviles. Una con gorra, la otra inclinada hacia el volante. Me bajé con la linterna. El aire afuera era más frío que en el interior del camión. Caminé despacio, escuchando el zumbido de la bengala. Al acercarme a la camioneta, noté algo extraño, el parabrisas roto, pero sin rastro de sangre, sin huellas, sin olor a accidente reciente. El metal oxidado, como si hubiera pasado tiempo. Me acerqué a la patrulla. Toqué el cristal. Nadie se movió. Abrí la puerta del copiloto y la linterna iluminó el interior. No había nadie. Solo los uniformes, doblados sobre los asientos, vacíos, como si los cuerpos se hubieran disuelto. Me recorrió un escalofrío. Cerré la puerta de golpe y regresé al camión. Subí temblando. Encendí el motor. Al mirar el espejo lateral, vi la bengala apagarse sola. La carretera quedó en completa oscuridad. Avancé con las luces altas, queriendo dejar todo atrás. Pasados unos minutos, la radio CB volvió a crujir. Unidad 89, ¿me copia? La voz era la misma. Aquí 89, respondí, con la garganta seca. No se detenga, dijo el hombre. No mire atrás. El corazón me dio un salto. Pisé el acelerador. El velocímetro marcó 90, luego 100. En el parabrisas, la neblina empezó a tomar forma de remolino, arremolinándose como si algo girara dentro de ella. Y entonces lo vi, a lo lejos, una figura parada en medio del camino. Era un hombre. De pie, con uniforme de policía, sosteniendo una lámpara roja en la mano. Me hacía señas para que me detuviera. Por reflejo, quité el pie del acelerador. Pero las palabras del CB resonaron en mi cabeza, no se detenga. Pisé el pedal de nuevo. El camión rugió. Cuando pasé junto a él, la figura se desvaneció, como humo iluminado por los faros. No hubo impacto, no hubo sombra. Solo desapareció. A los pocos segundos, un golpe seco retumbó en la parte trasera del tráiler, como si algo grande hubiera caído sobre la caja. Miré por los espejos y vi una silueta humana arrastrándose hacia la cabina, trepando con movimientos lentos. Pisé el freno, pero el camión no respondió. El pedal estaba duro. La figura llegó hasta la parte superior. El techo de la cabina crujió. Escuché pasos pesados. Golpes. Algo se movía sobre mí. No pares, susurró la radio. El sudor me corría por la espalda. Saqué fuerzas y grité. ¿Quién eres?
El CB respondió con una voz más ronca, más vieja. Fui yo, el del uniforme. El aire dentro del camión se volvió helado. Las ventanas se empañaron al mismo tiempo. Y entonces escuché, justo detrás de mi asiento, un sonido que jamás se me va a olvidar, una respiración profunda, húmeda, como la de alguien que se ahoga. Giré despacio. Lo vi. Era un hombre sentado en el camarote. Su rostro estaba cubierto de ceniza, los labios morados. Tenía los ojos abiertos, pero vacíos. Llevaba puesto un uniforme estatal con una insignia oxidada. Me miró sin moverse y dijo con voz arrastrada. No alcancé a parar a tiempo. Levantó una mano. En ella tenía una linterna roja apagada. Si ves las luces, no te detengas, continuó. No somos nosotros los que las prenden. Mi cuerpo entero se paralizó. Quise hablar, pero no pude. El hombre inclinó la cabeza hacia adelante y se desvaneció. Literalmente se borró ante mis ojos, dejando una marca húmeda en el asiento. El CB chasqueó una vez más. Ya lo sabe, unidad 89. Siga derecho. El tablero volvió a la normalidad. El aire recobró temperatura. Frené lentamente y me orillé. Me bajé, encendí la linterna y revisé la caja, nada, ni un golpe, ni un rasguño. Pero al mirar al suelo, noté huellas de botas frescas, marcadas en el lodo, que iban desde la parte trasera del tráiler hasta la puerta de la cabina. No dormí esa noche. Llegué a Saltillo a las 5 de la mañana, con las manos temblorosas. Entregué la carga sin decir palabra. 2 días después, en la terminal, un viejo compañero me escuchó contar lo que había pasado. Me miró serio y me dijo: ¿El 162? Ese tramo está maldito. Le pedí que me explicara. Me contó que hacía años, en esa misma zona, una patrulla estatal perseguía a unos ladrones que iban en una camioneta. La patrulla perdió el control y chocó contra un tráiler. Los oficiales murieron calcinados dentro. Desde entonces, los choferes que pasan de noche dicen ver las luces de la patrulla o un oficial haciéndoles la seña para detenerse. Pero si frenas, algo sube a la cabina. Al principio no le creí. Pensé que todos nos inventamos historias para justificar el miedo. Pero una semana después tuve que volver por la misma ruta. Y lo comprobé. Salí de madrugada. Al acercarme al kilómetro 162, encendí las luces altas. Todo parecía tranquilo. Pero el CB volvió a prenderse solo. Una voz distinta esta vez, más firme, más clara. Unidad 89, siga derecho. No era una amenaza. Era una advertencia. Reduje la velocidad. Miré por el espejo izquierdo y vi un destello rojo moviéndose entre los matorrales, como si alguien caminara con una lámpara. Apreté el volante. Pasé el tramo sin detenerme. Y justo cuando salí de la curva, escuché a lo lejos un golpe metálico, como un choque. El eco se repitió entre las colinas. Al amanecer llegué a un restaurante de carretera en San Roberto. En la barra, un grupo de choferes hablaba de un accidente ocurrido esa misma madrugada. Un camión pequeño había volcado en el kilómetro 162. El conductor dijo que vio una patrulla atravesada y que al intentar esquivarla perdió el control. Pero cuando llegaron los federales, no había ninguna patrulla, solo el rastro de freno del camión. Ahí supe que lo mío no había sido un sueño. Con el tiempo, fui entendiendo el sentido de todo. Esa patrulla, esos oficiales, no aparecen para causar accidentes, sino para repetir una historia que no pudieron cerrar. Quizás siguen cumpliendo su deber, avisar que el peligro está ahí. Desde entonces, cada vez que paso por ese tramo, no prendo el CB. Bajo la velocidad y miro al horizonte. Y si llego a ver una luz roja, no freno ni acelero, simplemente pongo las manos firmes en el volante y dejo que la carretera decida. Hace poco, un amigo nuevo del gremio me contó que había pasado por el mismo punto. Dijo que el radio se le encendió y una voz le pidió que no se detuviera. Me mostró la grabación de su dashcam. Durante 3 segundos, en la orilla del camino, se distingue la silueta de un hombre con uniforme estatal y una linterna roja apagada en la mano. No le quise decir nada.
Solo le recomendé que, la próxima vez que oiga esa voz, le agradezca. Yo ya lo hice. La última vez que crucé el kilómetro 162, murmuré al pasar. Gracias, oficial. Ya estoy avisado. Y el CB, como si alguien lo escuchara, soltó un último chasquido, corto, como un saludo. La carretera volvió a ser la de siempre. Pero desde esa noche, cuando miro las luces lejanas en la oscuridad, ya no pienso que son solo faros. Algunos son advertencias. Y los que sabemos escucharlas, vivimos para contarlas. Hola canal, mi nombre es Raimundo, y esta es mi historia. Llevo más de 20 años manejando tráiler por todo el país, y si algo he aprendido es que cada ruta guarda su propia maldición. Hay carreteras donde el tiempo se siente detenido, donde el viento suena como si hablara, y donde la soledad se convierte en el peor enemigo. Pero la experiencia más aterradora que he vivido ocurrió hace apenas un año, en la carretera de Durango a Mazatlán, esa que todos conocemos por el Espinazo del Diablo. Era una noche sin luna, con el cielo completamente cubierto. Llevaba un contenedor de refrigerados con destino a Culiacán. El tramo era pesado, lleno de curvas cerradas y precipicios que parecían no tener fondo. Sabía que no debía manejar tan tarde, pero la entrega estaba pactada para el amanecer. Me confié. Pasadas las 12 de la madrugada, el camino se volvió tan solitario que el eco de mi propio motor sonaba como si alguien más me siguiera. Llevaba el estéreo apagado, concentrado en las curvas. En cierto punto, noté que la neblina se hizo más densa, como una cortina de humo espeso que se movía al ritmo del camión. Reduje la velocidad. A los pocos minutos, vi una luz blanca intermitente más adelante. Pensé que era otro tráiler en sentido contrario. Pero cuando me acerqué, me di cuenta de que no venía hacia mí, estaba flotando sobre la barranca, del lado derecho del camino. Una esfera de luz, del tamaño de una cabeza humana, que se movía lento, en círculos. Me detuve. No sé por qué lo hice. Bajé la ventana. El aire que entró era helado y olía a tierra mojada. La esfera seguía ahí, girando despacio. Saqué el celular para grabarla, pero en cuanto lo apunté, se apagó la pantalla. Volvió a encenderse sola mostrando la cámara, pero completamente negra. De pronto, la esfera bajó hacia la carretera y se quedó suspendida frente a mi tráiler, a unos 5 metros del suelo. No alumbraba como un faro, sino como una flama blanca, pulsante. El tablero del camión empezó a parpadear, las luces interiores se encendieron y apagaron sin control. Fue entonces cuando escuché el crujido de una puerta abriéndose. No era la mía. Era la del lado del copiloto. Miré y la puerta estaba entreabierta. El aire frío entraba como una corriente viva. Intenté cerrarla, pero se trabó. En el espejo lateral, la esfera se acercaba. En ese instante escuché un golpe seco en la caja, como si algo pesado hubiera caído sobre ella. El camión tembló. Metí primera y arranqué con el corazón desbocado. Avancé apenas unos metros antes de que el motor se apagara solo. Todo quedó en silencio. La esfera desapareció. La neblina cubrió todo el parabrisas. Por un momento pensé que estaba soñando. Entonces escuché pasos sobre el techo de la cabina. No eran animales. Eran pasos humanos, lentos, firmes. 1, 2, 3, luego silencio. Me quedé sin respiración. Tomé el radio y llamé por el canal habitual. ¿Alguien me copia? Estoy en el Espinazo, cerca del kilómetro 82. Creo que hay alguien sobre la caja. Solo se escuchó estática. Segundos después, una voz desconocida contestó. No mires arriba. Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. ¿Quién habla? Pregunté. Nada. Silencio absoluto. Me incliné hacia el asiento del copiloto para agarrar la linterna y, al levantar la vista, vi algo por el parabrisas. Era una mano pálida, apoyada en el borde del cofre, como si alguien estuviera colgado del frente del camión. Se asomó una cara. Era un hombre. Su piel era tan blanca que parecía reflejar la poca luz del tablero.
Sus ojos estaban completamente hundidos, y su boca entreabierta mostraba dientes ennegrecidos. Grité y eché el cuerpo hacia atrás. En ese mismo segundo, la figura desapareció. Pero la puerta del copiloto se cerró sola con un golpe. Intenté encender el camión, pero no respondió. Tomé el celular y al mirar la pantalla, apareció una notificación que no había visto nunca: archivo nuevo detectado, video 01. Lo abrí. Era una grabación hecha desde la cámara frontal del teléfono. Mostraba la carretera vacía frente a mí y, en el fondo, la figura blanca caminando en medio del camino, alejándose. La grabación duraba 1 segundo y se cortaba. Dejé el celular sobre el asiento, temblando. En ese momento, el radio volvió a sonar. Unidad en kilómetro 82, dijo la misma voz, no está solo. Levanté la vista. En el retrovisor, vi otro tráiler detrás de mí, detenido. No lo había visto llegar. Sus luces estaban encendidas, pero no se movía. Toqué el claxon. Ninguna respuesta. Tomé la linterna y bajé. La neblina era tan espesa que solo veía un par de metros adelante. Caminé hacia el tráiler detrás de mí, pero mientras más avanzaba, menos lo distinguía. Hasta que me di cuenta de que ya no estaba. No había nada. Ni luces, ni motor, ni rastro. Cuando regresé al mío, la puerta del conductor estaba abierta. En el asiento del copiloto había un carnet de identificación viejo, con una foto descolorida de un hombre uniformado, tal vez un operador. El nombre decía, R. Olvera, Transportes del Pacífico. No conocía a nadie con ese nombre. Guardé el carnet sin pensarlo. Encendí el motor, que ahora respondió sin problema, y seguí. Conduje hasta el amanecer sin detenerme, con los nervios hechos trizas. Cuando llegué al paradero de Concordia, me bajé a tomar café. Había un grupo de choferes desayunando, y al verme pálido, uno me preguntó si venía del Espinazo. Le conté lo que me había pasado. Los demás se quedaron callados. Uno de ellos, un señor grande con barba, me miró y me dijo: R. Olvera, ese nombre sí me suena. Le pedí que me explicara. El hombre suspiró. Era un operador de refrigerados. Murió hace unos años, justo en ese tramo. Dicen que lo sorprendió la neblina y se fue al barranco. Nunca recuperaron el cuerpo. Desde entonces, los que manejamos de noche por ahí vemos luces, escuchamos pasos, y a veces sentimos que alguien sube al camión. Me quedé helado. Saqué el carnet del bolsillo y se lo mostré. Lo tomó en sus manos, lo miró unos segundos y lo dejó sobre la mesa. Sí, es él, dijo. Mira atrás. Me giré. En el estacionamiento, entre los camiones, se veía una silueta blanca parada en la orilla del camino, inmóvil, mirando hacia nosotros. Nadie más pareció verla. Cuando volví a mirar, ya no estaba. Después de esa noche, estuve semanas sin poder dormir bien. Cada ruido en la cabina me despertaba. Llegué a pensar en dejar el trabajo, pero no lo hice. Con el tiempo, entendí algo: lo que me pasó no fue una amenaza, sino una advertencia. Un mes después, otro chofer se accidentó en ese mismo tramo. Perdió el control en una curva y cayó por el barranco. Cuando los rescatistas bajaron, encontraron el tráiler destrozado y dentro de la cabina un carnet de identificación igual al mío. Pero el nombre decía R. Olvera. El mío, el que yo llevaba, había desaparecido de mi bolsa. Desde entonces, cada vez que cruzo por esa carretera, llevo una flor blanca en el tablero. Cuando llego al kilómetro 82, la arrojo por la ventanilla, hacia la barranca. No sé si él todavía anda por ahí, cuidando que nadie más se vaya, o si sigue buscando su propio cuerpo. Lo único que sé es que, desde aquella madrugada, nunca volví a viajar solo. Una vez, hace unos meses, un compañero que iba detrás de mí juró ver una figura blanca parada sobre la caja de mi tráiler mientras subíamos la sierra. Me mandó la foto por radio. La imagen era borrosa, pero ahí estaba, una silueta humana, sin rostro, sobre el techo del contenedor, mirando hacia adelante. No la borré. La guardé como prueba de que lo que vi fue real. Cuando los nuevos del gremio me preguntan si es cierto lo del espinazo del diablo, yo solo les digo:
Sí. Y si ves una luz blanca flotando a un lado del camino, no te detengas ni la sigas. A veces, lo que brilla no quiere asustarte, solo recordarte que la carretera también tiene memoria. Porque en ese tramo, la frontera entre los vivos y los muertos no está en la tierra, sino en la neblina. Hola canal, mi nombre es Tomás, y esta es mi historia. He recorrido casi todo México sobre ruedas. Empecé de ayudante cuando tenía 17 años, y a mis 50 sigo en la ruta. Conozco cada curva, cada tipo de asfalto y hasta el olor de las zonas donde la muerte se ha parado más de una vez. Pero nada, ni los años ni los kilómetros, me prepararon para lo que viví en la carretera libre de Tepic a Guadalajara, a la altura del tramo de Ixtlán del Río. Era temporada de lluvias. Había descargado temprano en Tepic y regresaba con la unidad vacía para dormir en la base de El Arenal. Eran cerca de las 12 de la madrugada. El pavimento brillaba mojado bajo los faros, y la bruma se formaba en ondas bajas, como si respirara. Llevaba el radio apagado, escuchando solo el sonido parejo del motor. El primer aviso fue el olor. Un aroma fuerte, agrio, como de metal caliente y tierra húmeda. Pensé que algo se había quemado en el sistema eléctrico, pero los indicadores estaban en verde. Luego vi las luces, 3 destellos rojos intermitentes, justo en medio del camino. Frené. Parecían bengalas, pero no había vehículo cerca, ni señales de accidente. Me bajé con la linterna. El aire estaba helado, cargado de humedad. Caminé despacio hacia las luces, pero al acercarme, noté que no eran bengalas, eran veladoras colocadas sobre el asfalto, alineadas en forma de cruz. Eran nuevas, con el fuego firme a pesar del viento. Sentí un escalofrío. Di un paso atrás, y fue entonces cuando escuché algo, el sonido de un motor acercándose. Me giré esperando ver un auto, pero la carretera seguía vacía. El ruido aumentó, como si pasara justo a mi lado, invisible. Un golpe de aire me movió el cabello y el cuerpo entero se me erizó. Volví al camión, cerré de golpe y metí primera. Pero al mirar por el espejo lateral, vi una figura caminando por el acotamiento, en dirección contraria. Era un hombre alto, con un abrigo oscuro. No se veía el rostro. Caminaba despacio, sin mojarse, como si la lluvia lo evitara. Seguí avanzando sin mirar atrás. El corazón me latía tan fuerte que creí que me desmayaría. Después de unos minutos, la radio CB se encendió sola. Unidad 62, ¿me copias? Respondí con voz temblorosa. Aquí 62, ¿quién habla? No voltees, dijo la voz. Solo sigue. Me quedé helado. No reconocí la voz. Era masculina, pero distante, como si hablara desde otro lugar. No dije nada. La voz insistió. No frenes, no te detengas, no lo veas. Pisé el acelerador. El velocímetro subió a 90, luego a 100. De pronto, sentí un peso en la cabina, como si alguien se hubiera sentado en el asiento del copiloto. No miré. No tuve el valor. Entonces el aire dentro del camión cambió. Olía a humedad vieja, a tela podrida. Una gota cayó sobre mi mano, agua. Miré arriba, y del techo del camarote caía agua limpia, aunque afuera no llovía tan fuerte. Me costó respirar. Bajé un poco la ventana. Y ahí fue cuando escuché el susurro. ¿Por qué no me viste? El susurro venía del asiento vacío. El pánico me paralizó. Quise responder, pero la garganta no me dio voz. Solo apreté el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. El camión tembló y la radio volvió a hablar. No estás solo. El tablero parpadeó. Todos los indicadores se iluminaron. La aguja del combustible marcó vacío, luego lleno, luego otra vez vacío. En el parabrisas se formó un dibujo, hecho con el vaho interno, una mano, como si alguien la hubiera puesto desde adentro. Reduje la velocidad, temiendo perder el control. En eso, la figura que había visto antes apareció otra vez, ahora en medio de la carretera, a unos 20 metros. No tenía rostro, solo un vacío oscuro donde deberían estar los ojos. Llevaba algo en la mano,
un crucifijo roto. Frené con todas mis fuerzas, pero el tráiler siguió deslizándose. Cerré los ojos esperando el impacto. Cuando los abrí, la figura ya no estaba. Solo el camino vacío. El motor se apagó. El silencio fue total. Saqué el celular para encender la linterna, pero la pantalla mostraba algo que me heló la sangre. La hora marcaba 12:00, aunque ya había pasado mucho más tiempo. Y debajo, una notificación, video guardado, cámara frontal. Abrí el archivo. Era una grabación de mí mismo conduciendo, como si alguien me filmara desde el asiento del copiloto. En el video, yo hablaba solo, repitiendo una frase que no recordaba haber dicho. No me viste. No me viste. La grabación se cortaba de golpe, y justo antes del final, una sombra se movía detrás de mí. Guardé el teléfono sin mirar más. Intenté encender el motor y, esta vez, respondió. El tablero volvió a la normalidad. A los pocos kilómetros, vi una gasolinera cerrada con un pequeño altar afuera. Me detuve solo para respirar. Apagué el motor y salí. El altar tenía varias veladoras, todas nuevas. En el centro, una placa metálica oxidada, en memoria de los 7 que no fueron vistos, 2001. Me quedé mirando la inscripción. Un hombre mayor salió de una caseta cercana. Me observó un momento y me dijo, ¿también lo vio? Le conté lo que había pasado. Él asintió despacio. Hace más de 20 años, un camión se llevó a 7 personas que empujaban su carro en ese tramo. Era de noche y llovía. El chofer no los vio. Dicen que cada año, en la misma fecha, aparece el que lleva el crucifijo roto. No para asustar, sino para que alguien lo vea. Para que, por fin, los reconozcan. Le pregunté qué debía hacer. Si lo vuelves a ver, no corras, me dijo. Párate y prende las luces altas. Es su forma de descansar. Le di las gracias y seguí mi camino. 2 meses después, volví a pasar por esa misma carretera. Era otra noche lluviosa, casi a la misma hora. No pensé en nada, pero al llegar al punto exacto, las luces del tablero parpadearon. Miré al frente y, justo al lado del camino, vi las veladoras encendidas. Me detuve. Apagué el motor. El aire era denso, frío. Bajé con una linterna. La lluvia me empapó de inmediato. Caminé hasta el altar y puse una flor blanca. Cuando me incorporé, una sombra se acercaba desde la carretera. Caminaba despacio, igual que la otra vez. Tenía el crucifijo roto en la mano. Esta vez no huí. Encendí las luces altas del camión, iluminándolo de lleno. La figura se detuvo frente a mí. Pude verle el rostro por primera vez, un hombre joven, tal vez de mi edad cuando empecé a manejar. Tenía los ojos tristes, el cabello pegado por la lluvia, la piel pálida. Me miró y asintió con un gesto leve. Gracias, dijo. Y se desvaneció frente a mí, como si la lluvia se lo tragara. De inmediato, el viento cambió. El olor a metal desapareció. Solo quedó el aroma normal del pavimento mojado. Las veladoras se apagaron una a una. Me quedé ahí, en silencio, hasta que todo volvió a la calma. Subí al tráiler y encendí el motor. Funcionaba mejor que nunca. En el retrovisor, noté algo nuevo, colgado del marco, un pequeño crucifijo roto, el mismo que había sostenido el hombre. Desde entonces lo conservo ahí. No como un amuleto, sino como un recordatorio. Hay cosas que no necesitan ser explicadas. Solo deben ser vistas. Cada vez que paso por ese tramo y veo a lo lejos el reflejo de las velas en la lluvia, bajo la velocidad y saludo con un toque de luces. No porque tenga miedo, sino por respeto. Porque la carretera está llena de los que se fueron y de los que aún esperan que alguien los vea. Ahora entiendo lo que aquella voz me quiso decir por la radio, no lo veas no era advertencia, era prueba. Hasta que uno los mira de frente, siguen perdidos entre nosotros. Y si algún día, manejando solo, sienten que el aire cambia y el olor a metal los alcanza, miren al frente con calma. Puede que no estén solos. Puede que alguien les esté pidiendo, una vez más. Mírame.